mi páramo y mi palabra es en firme. Más tarde cae un hablador que un cojo. Mire, durante muchos días después de que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, de hecho, desde una semana antes o unas semanas antes, cuando se veía que iba a ganar en la elección, cuando había amplias posibilidades de que ganara en la elección, se empezó a registrar una fuerte apreciación del peso contra el dólar. Una fuerte apreciación. Entonces no faltaron los que hablaban del factor AMLO. No, es que es AMLO, es la confianza que genera en los mercados. Y había otros que incluso después de la elección decían, ya ven, como todo mundo quería que ganara Andrés Manuel López Obrador, ahí está la muestra de confianza. Y de ahí inventaban unas historias absurdas y ridículas que pasaban por decir que había quienes, y sí hubo quienes lo dijeron, no fue mi caso, que si ganaba López Obrador podía llegar a 25 pesos por dólar. ¿Sabe quiénes fueron la mayoría de los que dijeron eso? Los que estaban en los otros equipos de campaña. Una campaña, usted lo vio, usted lo vivió, usted lo atravesó con nosotros. Fue una campaña donde se dijeron muchas cosas, la inmensa mayoría mentiras, exageraciones, como suelen ser las campañas electorales. Y yo en todo momento le dije una y otra y otra y otra y otra vez, no se vayan con la finta del tipo de cambio. El peso es la sexta moneda más líquida del mundo. O sea, de todas las monedas que hay en el mundo, el peso es la sexta con mayor liquidez. Aproximadamente el 70%, es decir, 7 de cada 10 operaciones que se hacen con pesos, no tienen contraparte mexicana. ¿Qué significa esto? Que el peso es una moneda global, una moneda que opera en todo el mundo y que muchas de sus operaciones no pasan por México. Entonces, los efectos de la economía mexicana son menores en el contexto general de la divisa. ¿Por qué es la sexta moneda más líquida? ¿Por qué es la moneda preferida para los mercados emergentes? ¿Por qué el peso se utiliza de esta manera? Simple, sencilla y llanamente, porque el peso tiene, el peso está en una economía bastante profunda, en una economía de baja inflación, que hay una gran liquidez, es decir, hay una gran cantidad de pesos y es difícil quedarse atorado. Podría sacar Israel ahorita por lo menos 10 veces que lo dije en los 2 meses previos a las elecciones, que el tipo de cambio se movía más por factores externos que por factores internos. Ahí están las pruebas documentales, ahí están mis columnas. Cuando se dé el resultado electoral, hay quienes empiezan a decir, no, ya ven, ahora sí. Es la confianza que genera a López Obrador entre los inversionistas. Y vino el equipo de primer nivel del gobierno de Estados Unidos. Y como se llevaron bien, ahí está la confianza. Todos, bájenle 2 rayitas. Oigan, y otros decían, no. Es que ahora sí ya volvió a agarrar presión el Tratado de Libre Comercio. Ahora sí ya va a salir el acuerdo comercial porque llegó Andrés Manuel López Obrador a destrabarlo. Y yo le decía, bájele 2, 3 o 4 rayitas. Tómelo con calma porque las cosas son diferentes. Otra vez, el peso es una moneda muy líquida y sí tuvo una muy fuerte apreciación desde días antes de las elecciones, claramente por las elecciones. A las monedas, a los mercados, como lo hemos venido documentando toda esta semana, les gustó muchísimo cómo se dio el proceso electoral, que fue un proceso ejemplar. Créame, fue un gran proceso electoral, independientemente del resultado. El resultado a algunos no nos gustó, a otros sí les gustó, pero a la mayoría se hizo lo que querían y a las 11 de la noche ya estaba resuelto el tema. Entonces, quienes andaban diciendo, don López Obrador es el que influye en el tipo de cambio, había que decirles, bájenle 2 rayitas, como también decirlo en cualquier otro momento. Hoy, el peso tuvo una caída de 1.77%. Una caída de casi 2% que lo regresa a niveles de
18.96 cerró en 18.96. Las operaciones globales en el mercado internacional terminaron en 18.90. Es decir, regresó a los niveles de 19, a los que estaba más o menos antes de la elección. Si fuera cierto, si hubiera sido cierta la afirmación de que era la confianza en López Obrador, entonces la pregunta válida sería, entonces ya se le acabó la magia. Ya se acabó la luna de miel, ya los mercados le perdieron la confianza. No, ¿verdad? Nadie se va a aventar esa maroma, ¿verdad, chairitos, chairitas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Que calladitos. Que ahora sí se debe entender este carácter global del peso. El peso, y lo voy a reiterar, es una moneda que 7 de cada 10 operaciones con él tienen que ver en el mercado global. Es la moneda de los mercados emergentes. Hoy el peso cae 1.77% durante el día. Llega a tocar en algunos momentos de la sesión ligeramente arriba de 19 pesos. Cierra, le decía, 18.96. Y cerró en las operaciones globales la semana en 18.90 pesos por dólar. ¿Qué fue lo que pasó? Que Turquía reventó. Turquía reventó. Turquía, que es una de las economías emergentes más relevantes del mundo, pues anunció que tenían una devaluación, que ellos sí se devalúan porque era un tipo de cambio fijo de 40%. O sea, la economía turca colapsó. Y al colapsar la economía turca, donde tiene que salir el presidente Erdogan a decir, oigan, vendan dólares y vendan oro y vengan lo que sea para defender a nuestra moneda. Eso es el factor que afecta a los mercados. Ese es el factor que los mercados dicen, ah, caray, algo malo está pasando en los mercados emergentes y se registra una caída importante, importantísima en los mercados. Mire, déjeme darle algunos datos. El dólar, el índice dólar perdió, o sea, el dólar perdió entre el índice de monedas en el mercado de futuros, perdió el 0.76%. Contra el real brasileño, la caída del real fue de, perdón, me equivoqué. Contra el índice de monedas, contra este índice de monedas, la pérdida del dólar fue del 0.74%. El índice dólar, la caída fue, se lo dejo claro, del 0.76%. Contra el rublo le ganó perdió 1.52% contra el dólar. Y contra el real brasileño, el real brasileño perdió 1.69%. O sea, México 1.77, ellos 1.69. Es decir, se trató de un movimiento generalizado, de un movimiento en el cual tiene que ver con los mercados emergentes. Déjeme darle un dato adicional. Cuando se decía que todo tenía que ver por la buena relación de López Obrador y que se destrababa el Tratado de Libre Comercio, hoy el presidente Donald Trump dijo en Twitter que López Obrador era un caballero, que la negociación del Tratado de Libre Comercio estaba avanzando de maravilla y que los canadienses tendrían que esperar. Si la apreciación del peso que se había dado desde días antes de las elecciones y hasta hoy fuera fundamentada, fuera en gran parte por la relación de López Obrador con Donald Trump, pues hoy hubiera ganado el peso frente al dólar. Le dijo que es un caballero y que la renegociación del Tratado de Libre Comercio va bien. Era suficiente o hubiera sido suficiente para entender una apreciación del peso frente al dólar. Pero no fue así. No se apreció el peso frente al dólar. El peso tuvo una caída de 1.77. Y todo esto viene a confirmar la tesis que yo, bueno, no la tesis, lo que yo le he venido diciendo a lo largo de meses en este programa. El tipo de cambio no determina.
no determina la bondad o maldad del gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano es bueno o no es bueno, no lo determina en este momento el tipo de cambio. Porque es un tipo de cambio libre desde el principio de la década de los 90 y al tener un banco central sólido, al tener un mercado muy profundo, se convierte en la moneda de los mercados emergentes, en la moneda que se usa para cubrirse, y eso, como lo ha explicado muy bien en este programa esta semana Alexis Milo, el economista en jefe del HSBC, genera una volatilidad adicional en el peso. Así las cosas. Decir que el peso cayó o perdió valor o se depreció de 13 a niveles de 18.50 durante la administración de Peña porque Enrique Peña era muy malo, es una estupidez. Como también no era decir que el tipo de cambio se estaba apreciando, el peso frente al dólar estaba ganando valor por la confianza de López Obrador. Si 7 de cada 10 operaciones, el 70% de las operaciones no tienen que ver con México, entonces los factores domésticos, los factores nacionales, la parte que le corresponde a los mexicanos es menor. 30 es menor que 70. Si no fuera así, el tuit de Donald Trump diciendo que López Obrador es un caballero y que la negociación del Tratado de Libre Comercio avanza muy bien, hubiera sido suficiente y necesario para una apreciación del peso. Sin embargo, lo que ocurre es una caída de 1.77% frente al dólar durante la jornada de hoy, que demuestra que el tipo de cambio se mueve con base en factores internacionales, en el caso del peso. Entonces, espero que haya quedado entendida la lección. Es total y absolutamente equivocado, decir, no. El gobierno de Peña fue tan malo que el tipo de cambio pasó de 13 a 18.50, o decir, hubo tanta buena expectativa, tanta buena vibra, que el peso se había apreciado frente al dólar después de que ganó López Obrador. Es lo mismo en dos lados de la ecuación. Hoy, la caída de la economía turca se lleva a todos los mercados emergentes y hace que el dólar tome una gran fuerza, que tome un gran poder. Y eso es lo que explica. Si no lo explicara así, entonces dígame usted, arguménteme por favor, ¿cómo es posible que en un día donde hay un mail de Donald Trump diciendo López Obrador es un caballero y el Tratado de Libre Comercio va avanzando muy bien, cómo en esas condiciones, cómo en esas circunstancias hay una caída tan fuerte? Entonces se demuestra que una vez más el padre del análisis superior, o sea, yo, tengo razón. Y que no se ve con el hígado, que no se ve con lo que haya, con el corazón o con cualquier otra emoción. Que el análisis superior es analizar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de lo que sucede. Hoy quedó clarísimo. Hoy quedó más claro que el agua, dirían los fanáticos del lugar común. Hoy quedó fuera de cualquier duda, de cualquier especulación, qué es lo que pasa en materia de tipo de cambio. El tipo de cambio responde muchísimo más, en un 70%, a cuestiones internacionales que tienen que ver con los mercados internacionales vis a vis a lo que sucede en los mercados domésticos. Hay que entenderlo y hay que tenerlo claro. ¿Que esto podría cambiar? Sí, podría cambiar. Si algún mercado emergente se vuelve más profundo y su moneda más líquida, si la economía mexicana entra en una escalada de hiperinflación y deja de tener la confianza generalizada, sí. Hoy, donde estamos parados, hoy, donde estamos detenidos, esto es lo que pasó. Se confirma sin discusión,
Cualquiera que pueda discutir en este sentido otra cosa está profunda y totalmente equivocado. El tipo de cambio responde más a factores internos que a externos. Quien decía que el tipo de cambio se estaba apreciando por la confianza que generaba López Obrador, en el menos malo de los casos, con la mejor de las voluntades, está exagerando. Está exagerando porque, insisto, los factores internos son el 30%. Los factores externos, como hoy es la caída de la economía turca, explican este movimiento que lo siguieron el índice dólar, lo siguió el rublo, lo siguió el real brasileño, el peso argentino, el peso colombiano, el rand de la India, todas las monedas. Entonces, decir cualquier otra cosa está equivocado. He sido, y lo he hecho con toda la intención, muy reiterativo en los conceptos durante esta palabra en firme. Lo he hecho con la intención de que a usted y que a los más retrasados de los que me están oyendo les quede claro y que acabemos, que pasemos esta discusión. La realidad se encarga de poner las cosas en su lugar. Esta es mi palabra y es en firme.